ayudas. Hola muchachos, bienvenidos a esta nueva videoclase. Hoy vamos a estudiar el tema la diagonalización de matrices o el pivoteo, también conocido como procedimiento de Gauss-Jordan para diagonalizar matrices. Comencemos. Toda matriz es semejante o equivalente por filas a una única matriz escalonada reducida por filas o matriz elemental. ¿Qué significa esto? Lo que habíamos dicho al comienzo, ¿no es cierto? Tenemos una matriz como esta que nos dan, aquí pueden estar números cualquiera, el 1, el 4, el 5, el 0 inclusive, y entonces vamos a ir haciendo operaciones, las que sean necesarias, ¿hasta cuándo? Hasta que encontremos una matriz escalonada reducida por filas. A este procedimiento entonces es al que se le conoce con el nombre del pivoteo o la diagonalización de Gauss-Jordan. Ya, ahora, ¿en qué consiste este pivoteo? Bueno, aquí tenemos la explicación. Sin embargo, yo quisiera hacer una explicación más sencilla todavía. Miren, si nos dan una matriz llena de números, lo que deberíamos hacer es tratar de ubicar arriba a la izquierda los números no nulos que luego se transformarán en pivotes. Y mientras que hacemos al mismo tiempo que abajo a la derecha ubicamos todos los números que sean nulos o los ceros. ¿Ya? Y vamos haciendo esto siempre, repito, ubicando arriba hacia la izquierda, vamos a ubicar todos los números que no sean ceros y luego los transformamos en 1. Y luego eso va a producir que los ceros van a acumularse hacia abajo a la derecha. ¿Ya? Vamos a hacer un ejercicio con eso, nosotros podemos ver cómo ocurre esto del pivoteo. Ya, empecemos entonces. Miren, en el primer ejercicio tenemos lo siguiente. Esta matriz, lo que nos pide aquí es diagonalizar, ¿no es cierto? O pivotear la matriz. Miren, aquí tenemos una situación inicial, que vemos una fila nula, pero esta fila nula debe ubicarse debajo. Entonces esta matriz no es elemental, así que debemos diagonalizarla haciendo una primera operación. Fila 1 la vamos a intercambiar por la fila última, por la fila 3, con lo cual ponemos este símbolo que significa semejante, nos quedaría de la siguiente manera. Es una costumbre copiar primero los elementos, las filas que no cambian. Esa es la fila 2, la que no cambia, fíjense, está la misma. Y en la nueva fila 3 tenemos 0, 0 y 0. Y en la fila número 1 tenemos la que antes era la fila 3, 0, 2, 1. Entonces fíjense, lo que hemos hecho, la fila 1 la hemos pasado al último, ¿no es cierto? Y hemos hecho esta operación de tipo 1, ¿ya? Ahora miren, decíamos que todos los elementos no nulos debemos ubicarlos arriba hacia la izquierda. Aquí tenemos un número 2 y este número 2 lo vamos a cambiar por un número 1. ¿Cómo vamos a hacer esto? Haciendo de la siguiente manera. Toda la fila 1 vamos a cambiar por lo que resulta de multiplicar un medio por la fila 1. Es decir, en palabras más simples, toda esta fila va a ser multiplicada por un medio y nos va a dar el siguiente resultado. Copiamos primero lo que no cambian, la fila 2 y 3, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Y en la nueva fila 1 vamos a poner lo que resulta de multiplicar por un medio. 0 por un medio es 0, fíjense, este por un medio es 1, ya tengo un pivot. Y 1 por un medio nos queda aquí este valor, un medio, ¿ya? Entonces aquí hemos conseguido colocar un pivot aquí y fíjense que sus elementos ya son nulos. El pivot que tenemos abajo está escalonado con el de arriba, pero tiene un problema. Su elemento nulo de abajo es 0, eso está bien, pero arriba en cambio no es igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar una nueva operación en la fila 1. Vamos a reemplazar por lo mismo que tiene la fila 1, pero le vamos a restar un medio de la fila 2 en donde está el pivot. Siempre al último nos referimos a la fila donde está el pivot, ¿ya? Entonces, aquí la pregunta, ¿por qué un medio? ¿No es cierto? Un medio es porque tenemos nosotros acá un medio, entonces por esa razón, para obtener un 0 justamente ahí, utilizamos esa operación y nos queda de la siguiente manera. Veamos, las filas que no cambian son 0, 0, 1, 0,
0, 0. Fila 2 y fila 3 no cambian. Pero veamos cómo cambia la fila 1 y cómo va a quedar la respuesta. Aquí tenemos que al hacer esta de aquí, ¿no es cierto? Este valor, vamos a restarle la mitad de lo que tenemos abajo. Eso es lo que dice la operación que vemos aquí, ¿ya? Entonces nos quedaría que 0 menos la mitad del 0 es 0, ¿ya? Luego tenemos 1 menos la mitad del 0, es decir, lo que está arriba menos la mitad de lo que está abajo, entonces es 1. Fíjense que no cambio lo que hice anteriormente. Estas operaciones me garantizan que yo pueda hacer los cambios sin dañar lo que hice anteriormente, ¿ya? Y aquí miren, este 1 medio, vamos a restarle 1 medio veces el que tenemos abajo, o sea, 1 medio, vamos a restarle 1 medio de lo que tenemos abajo, pero lo que tenemos abajo es 1. Entonces esto me quedaría que es 1 medio menos, y aquí 1 medio por 1 es 1 medio, y esto me da 0. Entonces le pongo, y este es el 0 que buscaba. Y esta matriz que vemos aquí es la respuesta, es una matriz escalonada reducida por filas o matriz elemental. Porque miren que cumple todas las condiciones, podemos revisar eso, miren. Si tiene filas nulas, estas deben ubicarse abajo, aquí está. Luego, lo primero que me encuentro, el primer elemento no nulo que me encuentro, debe ser el 1, el pivot, ¿no es cierto? Y lo segundo, en la segunda fila, tengo el primer elemento no nulo, es un pivot. Y las columnas correspondientes a pivot, aquí no hay pivot en esta columna, en la segunda sí hay pivot, pero sus columnas son ceros, ¿no es cierto? Es decir, los números que le acompañan a ese pivot encolumnado son ceros, entonces cumple todo absolutamente. Y finalmente vamos a realizar este último ejercicio, pero antes les recuerdo que se suscriban porque así me ayudan a seguir haciendo videos como este. Miren, en este ejercicio tenemos aquí un número 2 y aquí vamos a transformarlo en 1, pero podríamos hacer de variadas maneras. Una forma sería dividiendo toda esta fila para 2, pero aquí me queda 1 claro, pero aquí se me hace un medio y todos fraccionarios, un poco incómodo. Así que sería mejor, voy a hacerlo de esta manera. En la fila 1 voy a reemplazar por la fila 2. ¿Por qué razón hago esto? Bueno, porque aquí en la fila 2 este vendría arriba y entonces ya se parece a un pivot. Y me queda de la siguiente manera. Entonces, miren, esto significa semejante, ¿no? Lo que no va a cambiar es la fila 3. Recuerden, copiamos lo que no cambia, 0, 1, 2, 0. ¿Ya? Y lo que sí cambia, entonces va a ser esta de aquí. La fila que era 2 ahora es fila 1, entonces me queda menos 1, 0, menos 1, 2. Y la fila que antes era fila 1 ahora es fila 2, entonces 2, 1, 1 y menos 1. Ya, pero aquí no tengo todavía un pivot. Recuerden, el pivot es igual a 1, no a menos 1. Entonces voy a hacer una operación de tipo 2. Esta operación dice que en fila 1 vamos a reemplazar por menos 1 fila 1, o en palabras más simples, toda esta fila va a ser multiplicada por menos 1 y nos va a quedar entonces así. Recuerden las filas que no cambian primero, 0, 1, 2, 0, en la siguiente 2, 1, 1, menos 1, y en la siguiente tenemos que cambiar de signo en la fila 1, entonces nos queda 1, 0, 1 menos 2, y miren que entonces se ha alcanzado a este número 1, que es el primer elemento no nulo de fila 1, es un pivot, y vamos a hacer ceros bajo este pivot. Miren que ya tengo un 0 en tercera fila, pero este 2 es el que ahora del que me voy a ocupar. ¿Cómo me ocupo entonces? Con una operación de tipo 3. Miren, aquí vamos a poner que en fila 2 vamos a poner la misma fila 2, pero le vamos a restar 2 veces la fila del pivot. ¿Y por qué es este 2 de aquí? Este 2 de aquí es justamente porque esto lo quiero hacer que se haga 0, ¿no es cierto? Por eso le puse ese número 2. Y vamos a ver entonces qué tengo a continuación. Veamos, miren, otra vez las filas que no cambian son la fila 1, 1, 0, 1 menos 2, y la última es la fila 3, 0, 1, 2, 0. Mientras que la fila 2 vamos a hacer lo siguiente, miren, esto de aquí le vamos a restar el doble de lo que está allá arriba.
¿ya? Y nos va a quedar 2 menos 2 por 1, entonces me queda 2 menos 2, 0, ¿ya? Ahora, este menos el doble de lo que está arriba, 1 menos el doble de 0, entonces es 1. Miren que no voy cambiando, ¿no es cierto? Lo que no quería cambiar. 1 menos el doble de 1, esto es menos 1, ¿ya? Y menos 1 menos el doble de menos 2, hagamos aparte. Menos 1 menos el doble de menos 2 es lo mismo que decir menos 1 más 4, ¿no es cierto? Y esto es 3. Ese 3 lo ponemos entonces acá. Ahí tenemos. Y entonces ya nos queda, miren, una situación interesante. Aquí tengo un pivot, sus elementos que le acompañan en la columna son ceros, perfecto. En la segunda fila tengo un pivot, por cierto, un elemento que está arriba es el 0, el que le acompaña, pero abajo no es el 0. Entonces vamos a provocar ese 0 justamente ahí donde hemos mencionado. En este número de aquí necesito hacer un 0. Entonces eso lo hacemos con una operación del tipo 3. Miren, en la fila 3 vamos a poner lo mismo de la fila 3, pero vamos a restar la fila del pivot, del segundo pivot, este de aquí, ¿no es cierto? Perdón, de fila 2, ¿ya? Este de aquí. Entonces, en otras palabras, vamos a poner aquí, vamos a poner esto menos lo que está arriba. Y nos va a quedar lo siguiente. Miren, aquí lo que no cambia, 1, 0, 1 menos 2, tampoco cambia 0, 1 menos 1, 3, pero sí va a cambiar la última fila, que nos queda de la siguiente manera. Este 0 menos este me da 0, que es lo que tenía antes, no daño, ¿no es cierto? No cambia. Este menos el de arriba me queda 0. Justamente es lo que quería. Ahora, este menos 1 me da 3. Y este menos el de arriba me da menos 3. Con lo cual, miren, sigo avanzando, ¿no? Tengo un pivot, los elementos que le acompañan son ceros, eso no he dañado, otro pivot y los elementos que le acompañan en la columna son ceros, y me falta ahora lograr un pivot aquí. ¿Cómo hago ese pivot? De la siguiente manera. En fila 3 voy a poner lo mismo que fila 3, pero dividido para 3, o un tercio de fila 3. En otras palabras, toda esta fila que vemos aquí la vamos a multiplicar por un tercio o dividir para 3. Entonces nos va a quedar así, fíjense. Vamos a copiar lo que no cambia. 1, 0, 1, menos 2, no cambia. Tampoco cambia 0, 1, menos 1, 3, no cambia. Pero esta sí cambia. 0 dividido para 3 es 0. Miren que no se altera, ¿no? 0 dividido para 3 es 0. 3 dividido para 3 es 1. Ya tengo el pivot. Y menos 3 dividido para 3 es menos 1. Y entonces miren que he conseguido aquí un pivot en esta posición. Y necesito hacer ceros en la columna de acá arriba. Vamos a hacer con la siguiente operación. En la fila 2 vamos a poner la misma fila 2, pero vamos a sumar la fila del pivot, la fila 3. Con esto consigo esto, con esto 0. Y también voy a hacer la operación aquí mismo. En la fila 1 voy a poner la misma fila 1, pero ahora restar la fila del pivot, la fila 3. ¿Por qué razón restar? Porque vamos a poner aquí esto menos el de acá y se me va a hacer 0. Entonces nos quedaría lo siguiente. La única que no cambia aquí será la fila 3, 0, 0, 1, menos 1, ya. Pero en la fila 1, a ver, empecemos con la fila 1. Miren. Aquí en esta operación voy a ejecutar ahora. Dice fila 1 menos fila 3. O sea, esta vamos a restar toda la fila 3. Entonces 1 menos 0 es 1. Miren que no cambia, ¿no es cierto? 0 menos 0 es 0. No cambia. O sea, no puedo cambiar lo anterior. Y este menos este, claro que cambia, pero cambia a mi conveniencia 0. Y ahora este menos este es como si tuviéramos menos 2 menos 1, ¿no es cierto? Menos 2 más 1. Esto me da menos 1. Entonces nos queda menos 1. ¿Ya? Ahora vamos a ejecutar esta operación que tenemos aquí, que va a modificar aquí en fila 2. Y esta operación dice que simplemente fila 2 más fila 3, o sea, sume este con este. Miren, 0 más 0, 0. No cambia, ¿no es cierto? 1 más 0, eso es 1, o sea, no dañe lo anterior. Y este más este, claro que cambia, pero cambia a mi conveniencia. Aquí se vuelve 0.
y este más este, o sea, suma algebraica, la respuesta me queda 2, con lo cual he alcanzado ya la respuesta. Miren, porque esta matriz ya es una matriz escalonada reducida por filas. Miren, tenemos que no hay filas nulas, ¿no es cierto? Y el primer elemento no nulo aquí y su columna de ceros allá. Aquí el primer elemento no nulo en fila 2 es este y sus elementos nulos en columna que le acompañan. Aquí tengo un pivot y sus elementos nulos que le acompañan, y acá ya no es columna de pivot, y además sucede que están escalonados. Fíjense, están los números unos, se pueden escribir como una escalinata, y entonces esta sí es una matriz elemental. Gracias por asistir a esta clase, nos veremos en el próximo video. Chao, chao.